Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos hablando aquí en esta sección, ¿verdad?, de las relaciones humanas y sociales, es decir, al nivel horizontal, el hombre con el hombre en su relación. Y estamos mirando desde el capítulo 19 en adelante hasta el 25. Son varios capítulos, estamos leyendo, estamos mirando un poco, sin entrar muy profundamente, pero por lo menos con algunos detalles interesantes que nos pueden ayudar a entender cuando nosotros leemos estos pasajes del Deuteronomio. Nosotros en estos capítulos 19 al 25 del Deuteronomio leemos que son precisaciones de los puntos aquí que se desarrollan donde se trata de proteger, escuchen bien, se trata de proteger a los israelitas de las transgresiones contra la vida. Primer elemento y característica, entonces por favor anoten eso, no se olviden. Cuando nosotros vemos estas relaciones humanas y sociales de las que estamos leyendo, lo que trata es de proteger a los israelitas de las transgresiones contra la vida. No podemos transgredir, no podemos hacer lo que queremos. ¿Se dan cuenta? Por eso la religión poco a poco nos tiene que ir humanizando. Y es eso lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Tampoco la religión no es para volar alto entre los angelitos, entre las nubes y no ver tu realidad. Al contrario, aquí el Deuteronomio te pone cosas pero hasta muy detalladas, ¿verdad? Muy detalladas. Pero nosotros tenemos que sacar y entender los detalles más bien como para ser aplicados, ¿verdad?, estos detalles en la vida después posterior. Como nosotros ahora no podemos aplicarlo así directamente lo que está diciendo aquí. Pero sí ese espíritu, ¿qué es lo que ellos están queriendo? Y aquí, por ejemplo, ellos están tratando de proteger de las transgresiones contra la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Aprender entonces a
proteger la vida de las transgresiones contra la vida. Se dan cuenta que esto es muy importante porque hoy en día están, por ejemplo, los abortistas. Eso va justamente, totalmente. Aquí no te dice directamente contra el grupo de aborto, contra el grupo de no sé qué cosa. De ir indigo en la Biblia. Como dicen los protestantes, esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? No. Hay que tener un poquitito más de cerebro, un poquitito para pensar. Aquí está el mensaje, lo elemental y fundamental. En estos capítulos nosotros estamos viendo que ellos en su reflexión, dentro de su contexto histórico, ciertamente, porque ellos están pensando de acuerdo a su contexto histórico, pero se nota que siempre buscan proteger la vida. Nosotros leíamos en el curso anterior y decíamos, por ejemplo, el matrimonio con una prisionera. Entonces, procura proteger la vida de esa mujer incluso, ¿verdad? No es solamente aquí tomarla de prisionera y listo y aprovecharse, abusar de esa mujer. No, dice, si tomas algunos prisioneros y entre ellos ves una mujer hermosa que te resulta atrayente, entonces vos no podés aprovechar nomás porque me ponen, porque sacan algún de no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces en un sentido de una bestia. No, dice, si la quieres tomar por esposa, mira lo que te dice. Eso de Moacán, viste que te ponen leyes para eso, pues, una segunda ley, un deuteronomos. Cálmate, mi hijo. Vamos a proteger la vida, porque ese pues es el mensaje. Vamos a proteger la vida. Y te dice, deberás llevarla a tu casa. Entonces, mira un poco lo que te dice. Se rapará la cabeza. ¿Por qué será que se tiene que rapar la cabeza? Y justamente porque ustedes saben que uno de los elementos seductores de la mujer es el cabello. Y entonces, ¿por qué le está diciendo? O sea, ellos piensan todo y se dan cuenta en estos detalles. Y les traen, no, es que así nomás se escribe la Biblia. La seducción pues viene mucho también por el aspecto, ¿verdad?, del cabello, de la hermosura de la mujer. Entonces, más capenocho, un bobaillo, por decir así, ¿verdad? Y entonces, dice, se cortará también las uñas. Siempre tienen las uñas largas en aquel tiempo ya, bueno, te vas a poner ahí sin uñas, ya te ayuda. A ni de caray ahí me la lleva. Bueno, después dice, se quitará su ropa de cautiva y permanecerá en tu casa. ¿Te das cuenta? Comenzás a darle la dignidad. El hecho de despojarle la ropa del cautiverio significa aquí justamente darle una dignidad a esa mujer. Si esta pues es una prisionera, debe de ir prisionera. Ellos a veces ya ponen y él la ya posea de acuerdo a mis instintos. No, señor, de Moisés. Moisés, calculáis, ir aquí a la tierra prometida, esto te pone nomás como posibilidad. Pero en realidad estas cosas pues sucedían, ¿entendiste? Que entonces posiblemente en las guerras, cuando ellos tomaban así a las mujeres o lo que sea, le hacían cualquier cosa, abusaban. Y eso hasta ahora sucede. Esto hace 2500 años, ¿verdad? Pero eso ahora en las guerras actualmente. Y sucede muchísimo, ¿verdad? Sucede muchísimo. Muchísimo. Hasta hay casos, sinceramente, que ustedes saben mejor que yo, ¿verdad? Por ejemplo, que soldados que han entrado en conventos. Ojo, Guazú, monja entero. ¿Viste? Falta de respeto, falta de humanidad en síntesis, ¿verdad? Falta de humanidad. Y entonces aquí te está diciendo, no, le dice, mucha humanidad. No porque vos entraste ahí, no sé, ganaste la guerra. Entonces se rapará la cabeza, se cortará las uñas, se quitará su ropa de cautiva, de prisionera. Quiere decir que le vas a dar una dignidad a esa mujer en todo caso. Si es que vos pensás y esa mujer no se puede defender, ¿verdad? Porque es tu prisionera de cierta manera, ¿verdad? Pero por lo menos un poco de humanidad le está diciendo aquí Moisés en su discurso. Permanecerá en tu casa durante un mes entero. Durante un mes entero, ¿viste? ¿Dónde más cagua? Pues no, tranquilo nomás. Un mes, porque en el año compromete ahí en el día. Amala era jubio, ¿viste? Es para que vos pienses, es para que vos veas, es para que vos sientas, es para que vos vayas asumiendo una responsabilidad. Por eso te está diciendo, le dejarás por lo menos un mes, con toda tranquilidad, de poco como años. Y entonces ahí recién, ¿verdad?, llorando a su padre y a su madre, solo después de eso,
podrás unirte a ella para ser su esposo. ¿Viste? Ahí luego te dice unirte a ella, porque alguna vez pues, antes de lo votar, lo que quiere es unirse nomás, pero sin ninguna responsabilidad, aprovecharse, en síntesis. Entonces, a ver, vamos acá, no, es ahora y mí. Un mes por lo menos de cosa, ver. A la oreja, yo mañana, te enseñé enamorada, un mes. Entonces, para que no sea un abuso, porque pegarla abuso. Y después, si más tarde, piensa todo luego, porque puede ser que na cara cureíte general. Si más tarde dejas de quererla, le permitirá, imagínate un poco lo que le dice también, disponer de sí misma. Porque algunos pues abusan y después le tiran como un trapo de piso, ¿verdad? Hay purupama, no hay contenido, bueno, entonces le maltrata, ¿verdad? En todo caso, si después te das cuenta que la cosa no funciona, y bueno, pero tienes que ser muy humanitario, que disponga de su vida, y no podrás venderla, ¿se dan cuenta? Otro elemento. Entonces ya que cuando vas a jugar, todo vendemos, como si fuese una propiedad, porque recordemos que estamos dentro de un contexto histórico totalmente diferente al nuestro, no pensar con elementos nuestros, pero aquí los elementos nuestros que tenemos que pensar es más bien qué cosa. Tenemos que pensar entonces en la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Será en el corazón de Roma, en su centro histórico, donde el Papa y otros líderes religiosos se reúnan para un encuentro por la paz. El lugar elegido es el histórico Campidoglio, la plaza diseñada por Miguel Ángel ante el Ayuntamiento de Roma y frente a los museos capitolinos. El martes esa plaza hará de Roma la capital de la paz. La ceremonia recordará encuentros por la paz con representantes de varias religiones, celebrados en Asís por Juan Pablo II, Benedicto XVI y también por el Papa Francisco. La encargada de promover este evento es la comunidad de San Egidio. El lema es «Nadie se salva solo, paz y fraternidad». Entre los participantes estará el líder de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca ecuménico Bartolomé I y el rabino jefe de Francia, Haim Corsia. El representante musulmán será Mohamed Mahmoud Abdel Salam, secretario general del Alto Comité para la Fraternidad Humana. Los representantes de cada religión rezarán por su cuenta, cada uno en un lugar distinto. Los cristianos, por ejemplo, en la Basílica de Santa María in Araceli. Después, todos se reunirán en el Campidoglio, donde también estará el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Allí tendrá lugar el acto público final, en el que permanecerán un minuto en silencio para recordar a las víctimas de todas las guerras y de la pandemia. ¿Cómo llegaron desde Tierra Santa hasta Roma? ¿Qué sabemos de su autenticidad? ¿Hasta qué punto han transformado la ciudad eterna? Las últimas excavaciones en San Pablo Extramuros han sacado a la luz datos relevantes. También entraremos en un lugar de difícil acceso, la tumba de San Pedro en el Vaticano, y visitaremos Santa Cruz en Jerusalén y otras iglesias de Roma desconocidas para el gran público. Una investigación sobre las reliquias que han cambiado la historia. Las huellas de Jesús en Roma. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad.
humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando estos pasajes muy interesantes en que nosotros estamos hablando sobre las relaciones humanas y sociales. Humanas y sociales. Cuando estábamos hablando recién en el bloque anterior sobre el matrimonio con una prisionera de guerra, en realidad aquí lo que nos quiere mostrar y nos quiere decir, ¿verdad?, es el hecho de que tenemos que proteger contra las transgresiones que va, todo que va aquello contra la vida. Procurar proteger. Y entonces se dan cuenta, el Deuteronomio, segunda ley sobre experiencias que ellos conocen, entonces están escribiendo y te están diciendo. Estas eran las situaciones concretas. Quiere decir, decíamos hace rato cuando presentábamos esto, que existían abusos con respecto, por ejemplo, a las mujeres prisioneras. Existían abusos, así de sencillo. ¿Por qué vienen estas leyes o por qué vienen estas explicaciones? Y justamente porque existían estos abusos o estas transgresiones contra la vida. Entonces el autor sagrado viene, piensa, reflexiona en su comunidad y dice, che, esto no se puede hacer. Entonces vamos a escribir y vamos a decir qué es lo que nos está diciendo Dios. Y vamos a poner en la boca de Moisés, mirá que Moisés esto nos pidió y tiene que ser así. Dale, gente, a comenzar a crecer, a entender, estas son las leyes. Tenemos que comportarnos de esta manera. Porque estaba en la soldado o abusaba, pegarle abuso de poder, ¿verdad? Y después entonces va al abuso sexual y va al abuso de todo lo que viene como continuación. Entonces por eso te escriben esto y te explica, mira, debe ser de esta manera. Bueno, vamos a mirar otro elemento que nos escribe siempre dentro de esta relación humana y relación social. Decíamos, se trata de proteger a los israelitas de las transgresiones contra la vida. También el matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia. Aquí entonces es cuestión de proteger. Incluso eso que leímos, ¿verdad?, sobre el tomar a una mujer como esposa. Aquí entonces, ¿cómo hacemos para proteger el matrimonio? Porque si es solamente por calentura, como estábamos diciendo hace rato, entonces aquí por lo menos vamos a penota ñandé, le vas a cortar las uñas, le vas a sacar su vestido, es decir, le vas a dar dignidad, vas a esperar un mes, todo lo que sea, y después entonces vas a mirar un poco, vas a dejar, dice, que llore. ¿Por qué te está diciendo que esta tiene que llorar a su padre y a su madre? Porque con eso te está diciendo que esa mujer que está ahí está haciendo una opción, está llorando sus raíces, está llorando su familia, está llorando su clan, está dejando algo que le pertenece, que es de ella y que le duele. Las yeye nacieron las yesires a las yerure, terán las nacieron las hermanos cuerare. Entonces, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué significa ese llorar? Significa, o puede ser esa angustia de que yo estoy dejando, que estoy abandonando, que me estoy desligando. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo casi como una opción de venir ahora a formar una familia contigo, que sos un desconocido. Yo soy una prisionera de guerra.
pero ahora entonces estoy asumiendo algo nuevo. Mirá que esto es esencial. Nosotros muchas veces no pensamos en estas cosas. No pensamos en ese mensaje profundo, ¿verdad? Y esto hay que actualizarlo, ¿eh? Esto hay que actualizarlo. Y yo sé que sucede también eso. Cualquiera de nosotros cuando abandona su casa, si ama verdaderamente, si no sale pitando de su casa también, ¿verdad? Corriendo, como sucede muchas veces en la familia o otro lleva. ¿Por qué? Porque ya no aguanta más en su casa. Bueno, pero esos son ya casos excepcionales. No tendría que ser así. Lo ideal sería esto que te está diciendo aquí, ¿verdad? El hecho de llorar por la familia, el hecho de llorar por sus padres, significa eso que me cuesta, que me duele. Porque otro de Sharaina, que yo estoy haciendo un esfuerzo, estoy llorando, me causa angustia, me causa dolor lo que yo estoy haciendo como opción por quedarme contigo, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, es defender la familia, defender el matrimonio, defender la propia vida. Y así entonces, de las transgresiones también que tenemos que defender contra la propiedad y la veracidad en los juicios. Esto también, estos capítulos, la verdad. Aquí justamente está el derecho a la primogenitura, veracidad en los juicios o las propiedades. Vamos a mirar un poco lo que dice del versículo 15 al versículo 17. Si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y las 2 le dan hijos, pero el primogénito es hijo de la mujer que no ama, cuando reparta la herencia entre sus hijos, no podrá considerar como primogénito al hijo de la mujer que ama. Hay que ver, no podrá considerar a esa mujer que él ama nomás, en perjuicio del verdadero primogénito. Él deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer que no ama, dándole 2 partes de todo lo que posee, porque este hijo es el primer fruto de su vigor y por eso le corresponde el derecho de la primogenitura. Entonces yo le estaba diciendo, esto entra dentro del contexto histórico. ¿Se dan cuenta? Nosotros decimos, ¿y qué tiene que ver aquí el primogénito que le da su herencia, que esto, que aquello? Si anda se interesa y podemos decir nosotros, ¿verdad? Que esto era de aquel tiempo. No, señor, no, señor. Porque aquí nosotros tenemos que ir al mensaje. Y esto sucede también entre nosotros. Esto sucede entre nosotros. Y no hace falta, aquí te habla ciertamente primogenitura, te habla. Pero aquí tenemos que mirar nosotros el derecho, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho al cuidado de esa persona, de esa personita. El derecho al cuidado de esa persona, y bueno, que es la vida. Y aquí te dice el fruto del vigor, de ese primer fruto del vigor. Entonces es muy importante, es justamente para no dejar, porque si andas a jugar con cuñaco, ahí me puede vaya, pues yo estoy ya. Entonces le abandono. Te dice. Aquí te habla del primogénito, pero en nuestra cultura hoy son los ta'ura, tayura, okara, okara, ya es ahí, ¿verdad? Y entonces es importante, ¿verdad? Esa reflexión. Te ayuda a reflexionar. Tenés que asumir tu responsabilidad. Tenés que ayudar verdaderamente que esa persona, esa personita pueda crecer, se pueda fortalecer. Dale los elementos necesarios. Aquí te pone, ¿verdad? Y te habla porque ciertamente era el derecho de la primogenitura que entre ellos funcionaba. Entre nosotros hoy no hay una ley así, pero hay otras leyes que justamente te dice que tenés que hacerte cargo y tenés que ayudarle a esa persona. No, pero yo no ahí me voy a conseguir, pero ya. No, señor, tiene que ayudarle. Tiene que estar ahí, tiene que estar atento. Es una vida. Por eso decíamos, a proteger la vida, a proteger la familia, a proteger el matrimonio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID,
que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Trono
queridos amigos, seguimos con Ñandiyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en este capítulo 21, nosotros mirando sobre el derecho a la primogenitura, decíamos. Pero cuando hablamos aquí de la primogenitura, tal vez hoy no existe así como una ley directamente que son los primogénitos. Ahora todos decimos que todos son iguales, a todos les corresponde lo mismo. Cuando se muere alguien, ¿verdad? La herencia, a todos por igual, ¿viste? Antes era el primogénito. Aquí te está diciendo, pero esto también sucede en nuestra sociedad. Hijos que de repente son dejados de lado. ¿Y por qué? ¿Porque le quiero o porque no le quiero? ¿Porque me hizo el bien o porque no sé qué cosa? Entonces te saco. No. Aquí entonces es mirar, es un poco apuntar siempre a la justicia. No se olviden que la esencia, ¿verdad?, de Dios, lo que lo caracteriza a Dios es justamente la justicia, ¿verdad? La justicia. Y eso es lo que el libro de Deuteronomio también está procurando. Y eso es lo que entonces se pone en boca de Moisés. Hay que buscar siempre la justicia. A todos hay que darle la misma posibilidad. Diga tú entonces ñandé la ñañen boyar antes allá el añandé ya esea. Allá ya por la ñandé ya posea. Sino que por el bien de la comunidad, por el bien de la sociedad. Y yo les puedo decir, porque ¿verdad? Como sacerdote uno escucha de todo, de repente vienen así personas, pero que totalmente están dejadas de lado, abandonados. Entonces, totalmente se les tiene un poco arrinconados. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que ver, son las que tenemos que procurar entender el mensaje, tomar el mensaje y luego aplicarlo. O sea, hacer una buena hermenéutica para nuestra realidad. En el 21, del 18 al 21, tenemos lo del hijo rebelde. ¿A qué ver? Oía que hay el hijo rebelde en ese tiempo. Entonces, ¿qué le dice Moisés o qué le dice esta escuela deuteronomista a los padres que tienen hijos rebeldes? Si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde, que desobedece a su padre y a su madre y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar. Le van a traer ante los ancianos del lugar, en la puerta de la ciudad, y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos y es un libertino y es un borracho. Entonces todos los habitantes de la ciudad lo matarán a pedradas. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes, y todo Israel, cuando se entere, sentirá temor. En ese tiempo no había algún psicólogo, no había algún psiquiatra, ¿verdad?, para decir, bueno, tráeme aquí, voy a hablar, vamos a ver qué es el problema, si son los padres, si es la sociedad. Entonces esta era la forma, ¿verdad? Pero como yo le estaba diciendo, estos son lenguajes también bastante duros, ¿verdad?, de la escuela deuteronomista. Ellos entonces, como termina justamente, porque esto es lo que le interesa y este es el mensaje principal que está queriendo transmitir. Hay que erradicar todo lo que es cosa negativa, ¿verdad? Hoy en día ciertamente que le vamos a llevar frente a la ciudad, hoy ya no se lleva así porque tenemos que cuidar también la identidad de la persona, de ese niño o de ese joven que está en la droga. No es que vamos a estar diciendo por todas partes. Van a venir los papás, las mamás, o algunas veces solamente viene la mamá, etcétera, etcétera. Viene el psicólogo, entonces traula paí, ñemonguetá, ya es chamba, vemos las causas, ¿verdad? Antes la solución era, bueno, toda la ciudad viene ahí, cada uno verá y está, bebé, a peyapita ñande, a peyuca, bebé. Entonces era una forma para decir, esto verdaderamente es una cosa tan mala. Bueno, tal vez podemos decir también que esto es estilo un sentido preventivo, porque vos sabés, entonces te cuidás, entonces procurás y lo haces. Porque mirá que el castigo es tremendo. Nosotros ya fuimos mirando los otros elementos también, ¿verdad? En otros pasajes en que siempre dice que que va contra la comunidad. ¿Se dan cuenta que esto va contra la comunidad, maestro? ¿Por qué va contra la comunidad? Y mira, es un hijo indócil, rebelde, desobediente. Indócil, rebelde, desobediente. ¿Eso contra quién después va a ir los efectos del hecho de que sea indócil? ¿O el hecho de que sea un rebelde?
o el hecho de que sea un desobediente. Y lo que menos va a hacer es justamente adaptarse al ambiente de la comunidad. Y nosotros decíamos que para la religión judía lo elemental y lo fundamental es este aspecto. Es el aspecto de la comunidad. Y como este no está entrando dentro de la comunidad, no está entrando en lo elemental y fundamental, entonces dice, bueno, aquí vamos a tener que actuar de esta manera. Entonces tenés que estar atento porque aquí no vamos a joder contigo. Aquí no va a haber así, no hay tu tía ahí, dice la gente, ¿verdad? No, hay tu tía aquí. Aquí entonces o te comportás bien o haces bien las cosas porque estamos dentro de una comunidad y tenemos que entenderlo muy bien. Por eso dice, atención, este es reo de muerte. Este va a ser apedreado por los habitantes de la ciudad. Bueno, esto nos pone aquí entonces con respecto al hijo rebelde. Siempre estas son normas, claro, dentro de su contexto histórico a los que el libro del Deuteronomio está recurriendo, pero siempre contra estas transgresiones, ¿verdad? Contra la familia, contra la vida, contra todo aquello que significa el matrimonio, etc. Bueno, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en consideración. Se refiere entonces al hijo rebelde. Y después viene con respecto también al cadáver expuesto. Esto también es un problema serio para ellos. Si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte es ejecutado y colgado de un árbol, su cadáver no quedará en el árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios, y tú no mancharás el suelo que el Señor tu Dios te da como herencia. El que es colgado, ¿verdad?, de un madero. Es interesante también, ¿verdad?, la muerte de Jesús. Por eso que después dicen, se te consideró maldito, ¿verdad? Maldito, o sea, la maldición de Dios. Interesante, colgado del madero. Bueno, aquí entonces está la cuestión del cadáver expuesto. No puede permanecer. Es ejecutado y colgado de un árbol, porque él es culpable de un crimen, pero no puede permanecer allí, no puede permanecer. Le enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios. De cierta manera, otra vez se está mirando el aspecto humanitario. A pesar de todo lo que se ha decidido como comunidad, la muerte, ¿verdad?, para esa persona, el ser ejecutado. Sin embargo, después le da de nuevo ese aspecto de un cuidado, por lo menos post-mortem, digamos, post-mortem. Entonces le da posibilidad de una cierta humanidad, digamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo estos capítulos que se refieren exclusivamente a las relaciones humanas y sociales. Y aquí sobre todo se trata siempre de proteger la vida, se trata de proteger el matrimonio, se trata de proteger la familia, también las transgresiones contra la propiedad, o si no la veracidad también en los juicios. Miramos un poco el capítulo que va del 22, ¿verdad? Nosotros esto tenemos hasta el 25, del 19 al 25. En el 22 tenemos las prescripciones diversas, varias prescripciones que Moisés deja para con su pueblo. Si ves extraviado al buey o la oveja de tu hermano, no te despreocupes de ellos y ve a devolvérselos cuanto antes. Ve a devolvérselos enseguida, no te despreocupes. Porque bueno, espero un año, espero una, etcétera, etcétera. Qué interesante que es este cuidado, ¿verdad? Dentro de la comunidad, cómo yo me preocupo por la otra persona. No quiero que esa otra persona esté sufriendo a causa de algo, ¿verdad? No te despreocupes de ellos y ve a devolvérselos cuanto antes. Si ese hermano no es tu vecino o no sabes quién es, encierra al animal en tu casa y cuídalo hasta que él lo venga a reclamar. A que vea, si no sabes quién es, de quién es, encierra al animal en tu casa y cuídalo. Esto también es un signo de mucha humanidad. Es un signo de mucha humanidad. Nosotros tenemos que recordar que nos encontramos en una tierra bastante árida, en una tierra bastante difícil, en una tierra de desierto. Entonces, cuando te está diciendo aquí, encierra al animal en tu casa, cuídalo, es porque no es fácil para una familia, para una persona. Primero, luego ya el hecho de perder un animal, que significa dinero, ¿verdad? Que significa economía. Al mismo tiempo, uno sabe cuál es la situación de ese país. No es fácil también encontrar comida de aquí para allá nomás, porque es desértico, es difícil. Entonces tenés que estar atento, cuidar, ayudar. Esto entonces está apuntando siempre, viste, a la comunidad, a la ayuda mutua, al tener que soportarnos unos con los otros. Y así entonces, cuando venga a reclamarte, entonces su asno se lo devolverás. Lo mismo hará entonces, además de ese ganado, con el asno, con su ropa y con cualquier otro objeto que pierda tu hermano y que tú encuentres, Tienes que dejarlo ahí, tienes que esperar que venga y que lo reclame. No podrás despreocuparte de ellos. No podrás despreocuparte. Mira que te dice bien eso. Entonces y ya está, y listo, y con eso basta. No se puede uno despreocupar de ellos. Si ves caídos en el camino al asno o al buey de tu hermano, no te despreocupes de ellos y ayúdalos a levantarlos. Entonces, aquí es una comunidad que está preocupada siempre por la comunidad. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Qué lindo que es esto. Entonces, ya en el libro del Deuteronomio nosotros vemos ese amor al prójimo. Nosotros algunas veces pensamos que el amor al prójimo es solamente un paso que nos trae Jesús. Ciertamente que Jesús lo va a mejorar, porque Jesús después incluso va a decir no solamente a tu prójimo, a tu hermano o a ese que está dentro de tu comunidad, sino que incluso a tu enemigo, dice Jesús. Ahí sí que te trae ya algo más todavía, un paso mayor aún. Ustedes saben que siempre antes de Hammurabi era, si alguien mataba a alguien, yo me iba y le exterminaba a tu familia le exterminaba. Era una agresividad total. Hammurabi cuando viene y pone sus leyes, él dice, no señor, aquí solamente podemos hacer ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. O sea, es una forma de decir, de esto no se puede pasar. Hay que ser justo, dice Hammurabi. Pero después viene en el tercer momento, viene la revelación con Jesús, en que te dice, ¿sabes qué? Ni ojo por ojo, ni diente por diente. Y menos el exterminio total, ¿verdad? Porque eso es venganza, eso es entonces lo peor que puede existir. La violencia genera violencia y por lo tanto, perdona a tu enemigo. Reza por tu enemigo. Si te pide, entonces, caminar 1 kilómetro, Haiguatá en 2 kilómetros.
si te quita el manto, y dale también tu camisa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Jesús va mucho más allá, ¿verdad? Entonces es una cosa muy interesante, ¿verdad? Pero se dan cuenta que son procesos también dentro de esta revelación. La Biblia aquí nos está presentando y nos está diciendo con respecto, ¿verdad?, al asno, por ejemplo, o con respecto al animal. Entonces le está diciendo, no te despreocupes de ellos y ayúdalos, levántalos. Por eso también después va a decir, si quieres, ¿verdad?, entonces que alguien haga algo por ti, vos también tenés que hacer. Entonces haz algo primero vos, para que los otros también puedan hacer lo mismo por vos. Se dan cuenta que es recíproco. Por eso nosotros estamos diciendo que estas son relaciones humanas, y son relaciones dentro de la sociedad. Relaciones humanas y sociedad. Evitar, proteger principalmente todas esas transgresiones contra la vida. No hay que transgredir a la vida. No hay que transgredir el matrimonio. No hay que transgredir entonces tampoco la familia. O también después se va a referir a las propiedades y la verdad de los juicios, aceptando que la conexión entre estos diversos temas no es siempre tan clara. No es tan clara lo que nosotros vamos presentando aquí, ¿verdad? Y que se intercalan diversas normas particulares que no se adaptan necesariamente a ellas, ¿verdad? O sea, a todo lo que nosotros estamos viendo dentro de estas prescripciones. Ahora, por ejemplo, son las prescripciones que nosotros, así como título, le ponemos en este capítulo 22, prescripciones diversas en general. Aquí el cuidado del otro compañero, su asno, su animal, el buey. Otro, dice, la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre un vestido de mujer. El que lo hace resulta abominable a los ojos del Señor tu Dios. Esto también es interesante, ¿verdad? Mirar. Hoy en día nuestra cultura, entonces, todo ahora, desde ahora. Yo no sé por qué los protestantes que toman tanto al pie de la letra, esto por ejemplo no dicen, ¿verdad? Entonces a todo el mundo eso de su secuasecuera, ¿por qué no le hace cambiar todito, ¿verdad? A pesar de que hay algunas sectas que justamente lo toman también hacia el pie de la letra. Pero ciertamente que el mensaje es totalmente diverso. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo, vamos a seguir sobre este tema que es muy interesante. Hay prescripciones diversas que nos ayudan a entender sobre todo y tenemos que entrar en el mensaje, ¿verdad?, de lo que nos quiere transmitir. Les dejo la bendición del Señor, que el Señor les acompañe desde la fuerza, que nosotros también podamos defender siempre la vida, defender siempre la familia, defender siempre entonces el matrimonio y todo aquello que es también propiedad, ¿verdad?, que nos ayuda a vivir y a desarrollarnos, crecer dentro de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.